ha dado mucha polémica en los últimos días y aquí lo queremos también recoger en Despierta Bogotá. Hoy el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, puede definir, bueno, o puede presidir la sesión de la Corte, con la cual se va a resolver una demanda de inconstitucional en la que se podría prohibir la caza deportiva en todo el territorio nacional, como una prohibición constitucional. Es una demanda, de esta manera se resuelve una demanda que fue interpuesta por una ciudadana que se llama Aura Juliana Santa Coloma y busca cambiar el Estatuto de Protección Animal de 1989 y un decreto de ley que es el 2811 del 74. En esas leyes, en esos decretos, en esos estatutos, se establece que la caza deportiva se podía realizar en algunos espacios con permisos específicos designados por entidades ambientales. Ayer hubo también una pequeña confusión porque efectivamente el Ministerio de Ambiente en la pasada presidencia había enviado un aporte, digamos que tiene que recibir un concepto que tiene que recibir efectivamente la Corte Constitucional, diciendo que la caza furtiva es una práctica muy común y que si no hay una reglamentación para respetar las vedas, respetar la caza en algunas zonas, el mal podría agravarse. Eso suscitó una gran polémica porque decían, ¿cómo así que el Ministerio de Ambiente defendiendo la caza deportiva? El Ministerio de Ambiente actual emitió un comunicado en otro sentido, diciendo que no la apoya, que es un ejercicio que deriva solo en la diversión para los cazadores, la crueldad y el sufrimiento para los animales, que dista mucho de las actividades de caza realizadas por las etnias colombianas para su subsistencia o de las actividades de control poblacional que practican las comunidades o pescadores de cualquier río de Colombia. Entonces entremos a hablar de este tema y yo quiero escucharles estas opiniones a ustedes. Pues yo confieso que no sabía que en Colombia estaba permitida la caza ni siquiera de animales, la caza deportiva, no sé si hay regiones y cuáles son las regiones en las que se puede hacer actividad. La CAR puede dar unos permisos específicos, pero la CAR dice que desde hace varios años, estoy mirando aquí, dice que llevamos muchos años sin asegurar un permiso solamente, en 10 años dice ahí, hace 10 años que no otorgamos. Entonces la pregunta es, ¿se está haciendo de manera ilegal? Las personas clandestinamente ¿Recuerda usted un cazan? oso que mataron hace poco? Claro, pero yo no sabía si era deportiva o era de un campesino que se se viendo afectado. Es que no, claro, en este caso está hablando no de la caza furtiva, de esa sensación que dice, no, el jaguar nos está matando, y mi pregunta también va, ¿cuál es la especie en Colombia? ¿Cuáles son las especies, comillas aquí, que permite o que los que realizan esta actividad cazan? Mire, ¿son osos de anteojos, son especies en vía de extinción? No, hay también muchas perdices, palomas, también aves en las que hay una caza deportiva. Chigüiritos, ratoncitos o roedores. Y hace unos pocos días sacaron el Ministerio de Medio Ambiente, justamente, que ahora se pronuncia en contrario, un permiso para matar lagartos, porque dice que bueno, lo de los ahora que son criados. Pero es que esto, digamos, lo de los lagartos no es caza deportiva. Digamos, es que... Es para hacer zapatos. No, pero no como caza deportiva, ¿me entiendes? Sí, no es el asunto. Son, que son criados en cultivo y que le permitirán que se pueda sacar más de este material, pero me parece tremendo. Eso es una polémica, pero nos llevaría por otro lado. Sí, a otro lado. Bueno, en este caso, yo la verdad, yo pensé que en Colombia no se realizaba esa actividad. La veía más en otros países. Y no sabía que o sea, para mí me parece casi inexistente. No conozco un solo amigo en mi vida que me diga, me voy de cacería como plan deportivo en Colombia. Y me parece que de verdad, si la Corte va a definir esto, pues podría ser radical y clara. O sea, no debería existir. Sí. ¿O existe alguna especie en Colombia que realmente valga la pena por la cantidad de animales que hay o algo así, que haya la posibilidad de... Claro, pero una cosa es el control de plagas. Sí. ¿Sí? Que, por ejemplo, hay superpoblación, diga usted, de roedores, de, bueno, otro tipo de plagas que se coman en una los zona cultivos, determinada, exactamente, en otra zona, entonces eso se llama control
y se le considera una plaga y se hace un control de plagas. Pero eso es un asunto técnico, ¿sí? Que realizan organismos especializados para controlar eso que se llama plaga. Y me parece que es un nicho específico el que sea cazador. O sea, por 1000 personas que pertenezcan a esta asociación de caza y pesca, por ejemplo, el Estado puede permitirles el sufrimiento a los animales. Es que ahí venimos con un tema que cada vez está más en la palestra pública, que es el derecho de los animales. Que yo Son sé que animales sintientes. Que usted como abogada nos puede ayudar mucho para entender eso, porque lo que yo entiendo es que los derechos se otorgan porque los humanos deciden otorgar derechos, no porque existen derechos naturales, sino ahí podemos tener una diferencia, me supongo. Bueno, pero yo, antes de entrar al tema jurídico, legal, lo que sí se dijo hace, no sé si 1 año o 2 años, es que se cambió lo que había antes en el código que explicaba que los animales eran bienes, ¿no? Comunes. Cosas, sí. Cosas, y que ahora son seres sintientes y por eso mismo pues se les debe respetar la vida. Pero aquí también entra otra polémica y entonces pasaría con el tema de los toros, que van ligados, y ustedes me van a detestar, pero yo hago parte de la minoría que les gusta la afición taurina. Entonces aquí entramos en otro conflicto. Ahora si quiere tocamos el tema por Manolito. Sí, yo estaba viendo, anoche hubo una manifestación, una protesta frente al Ministerio de Ambiente por aquello de los caimanes. Exactamente. Y Andrea Padilla me ha enviado un comunicado donde ellos, después de la manifestación, le dejan un documento al señor ministro y le dice que prohíban la caza de caimanes. Eso es en Córdoba, exactamente. Y dice y le pide también a la Corte Constitucional tener cuidado con la decisión que vayan a tomar, porque aquí dice ella, en una parte dice, la medida es contraria a la protección de los animales y es absolutamente innecesaria para algo que ustedes comentaban, el desarrollo y la subsistencia de comunidades humanas. Es decir, aquí lo que ellas destacan es que coger animales, matar. Lo que están diciendo, lo que yo tengo entendido con los caimanes particularmente es recoger los huevos de los caimanes. La mitad de esos huevos se devuelven, la otra mitad se la apropian los campesinos, y solamente unos campesinos con unas condiciones específicas de tradición familiar, en fin, de lo que sea, para que esos huevos se reproduzcan y puedan ser atendidos bajo unas normas y se haga efectivamente un comercio en el cual sobrevivan unas comunidades. Pero eso no es cacería deportiva. Pero eso no es cacería deportiva. Claro. Eso no es cacería deportiva. Por eso ya no es pero, voy a entrenar. Bueno, yo leía unas entrevistas con el presidente de la Federación de Tiro, creo que se llama el deporte, y decían, mire, nosotros no estamos buscando eliminar especies, no buscamos tampoco especies en vía de extinción. Eliminar especies, digo yo, pues si está el oso de anteojos, si quedan 2, claro, no va a matar el que queda, pues. Pero yo quisiera oír a esa minoría de los cazadores, eso que yo me pregunto, ¿dónde van a cazar? ¿Qué tipo de aves o qué tipo de animales hacen? ¿Lo consideran un deporte? ¿Cuál es el premio que reciben por eso? Ellos pagan, efectivamente, ellos dicen muchas veces, nosotros pagamos un dinero, ese dinero se invierte en la protección del parque y podemos tener acceso en determinadas épocas del año cuando no hay apareamiento a cazar a ejemplares adultos. ¿Sí? Eso es lo que dicen ellos. La gran pregunta va más allá de un derecho de un ser humano, y ese es el planteamiento que incluso tiene que ver con los toros. Y aunque quiero tocar tangencialmente lo de los toros, no, si nos embarcamos en eso, creo que es una de las discusiones más apasionantes y difíciles de dar. ¿Necesitas otro programa? Necesito un programa completo porque los toros sí da con esto, pero es el asunto de que nosotros como humanos no tenemos ni como mayoría, ni como minoría, ni como de digamos, ninguna característica de humanos. Tenemos que, nos da la ley la oportunidad de disfrutar entre comillas, de ese tipo de prácticas. Pero la sociedad va evolucionando a un punto que dice que ni las mayorías ni las minorías pueden disfrutar del sufrimiento o del maltrato de un animal. Hay 2 detalles importantes. La Procuraduría también tuvo que expedir un concepto a la Corte. ¿Sí? Y la Procuraduría se aparta del gobierno y dice básicamente que ella cree que la muerte de los animales no se puede justificar por la recreación humana.
No, pero no esto, no esto aparta de los toros, porque la recreación lo considera la Procuraduría. La cacería es un acto de recreación. Entonces, la Procuraduría lo que dice es, no puede justificarse el deseo de recrearme yo. Con la tortura. Pero ¿qué es lo que de dice? un animalito. Es lo que está diciendo actualmente el Ministerio de Ambiente. Sí, Sí, digo, es se exacto. aparta del concepto anterior. Del que concepto anterior, pero el Ministerio de Ambiente Del de dice, ahora actual sí. dice no, ni la cacería ni nada por la diversión humana no puede justificar el dolor de un animal. Y Esa mira- es una discusión muy grande, muy profunda. Y hay un detalle interesante cuando vemos el contexto histórico. El papá del actual rey de España Ajá. tuvo un incidente muy grave que fue La uno de casa los de- que le costó un poco Su el corona. tener que Estaba en que África, abdicar. ¿no? En el África abdicar con a un la rinoceronte. corona, cuando toman la foto de que él efectivamente volvía a África a cazar. Y no había una ley que se lo impidiera. Sencillamente había cambiado la cultura, había cambiado la manera de ver las cosas y a los españoles les pareció muy grave que su rey, el representante del Estado, estuviera divirtiéndose matando animales en África, cosa que en África sí es una tradición pues, de muchos años. Y Por más lo que tanto, tradición, los permisos y en fin que tienen. Efectivamente. Pero bueno. Lo que- Eso es un deporte. Yo estaba recordando aquí una película que vimos, usted vio Downton Abbey, una serie Downton Abbey, sí. que salían a Muy cazar. sajona. Los Exactamente, ingleses los tienen ingleses, esto. sí. Bueno, decía y ustedes, los miembros de la realeza, salen Exactamente. frecuentemente a Sobre cazar. todo. Sí, los De la ralea, será. No, pero sí le escuché decir en la entrevista al de Tiro que también es una tradición que se transmite de generación en generación. Yo sí quisiera también oír a la Corte Constitucional, porque la Corte debe hacer esa ponderación es lo que va a de, hacer hoy, de sí. derechos y de principios que saldrán a la luz y que nos darán esa idea, porque muchos pensamos como lo que tenemos aquí al frente. Ah, no, yo estoy en contra y porque yo digo y punto. Ujú. Pero a veces la Corte Constitucional, precisamente protegiendo esas minorías de las que hemos hablado, pues habrá a ver qué fallo dará. De pronto estará Y eso en acuerdo o en desacuerdo y tendremos que entender por qué sí y por qué no. Sí, Eso es sí. lo maravilloso del derecho. O sea, Eso es lo- sí. cuando uno dice, pero ¿qué? O sea, ¿cuál es el valor de una corte? Y uno dice, una corte en esta época tiene que sentarse a pensar esto Y uno no puede y pensar. darnos en derecho la salida a un problema que unos opinan una cosa y otros opinan otra y el tiempo ha cambiado. Y así va avanzando. Y no se una puede sociedad hablar muy- del aplastamiento de las mayorías tampoco, porque el hecho de que seamos mayorías no quiere decir que Claro. pasemos por encima No, de no, una minoría. claro. En este caso, pues digamos que esto lo Es entrará que, a es que discutir la mi, Corte. mi argumento no es sobre mayorías y minorías. Sobre los seres vivos. Mi argumento es sobre los seres vivos. Es decir, acuerdo. la discusión no la daría sobre si una minoría tiene derecho a, pues, a disfrutar de su fiesta taurina. Mi discusión va más allá. No No, y como una discusión de derechos, sino darle... Pero si hablamos de derechos, porque estás hablando de los derechos a la vida de unos seres vivos. Eso sí, pero unos seres, no de derechos de animales, los humanos, independientes. sino de unos derechos. Que hay gente, poco a poco vamos avanzando. Mire, cuando usted le dice a un caballo, o cuando usted establece que este caballo en la policía, por ejemplo, no puede trabajar o no puede ser usado más de 8 horas, sino que tiene que tener 8 horas de descanso, esa manera de restringir el horario, de alguna manera es otorgar un derecho al descanso. Y tú hablabas de las costumbres que han cambiado. Así como nos pusimos el cinturón de seguridad, en Bogotá se acabaron las zorras Sí, claro. tiradas por caballos. Y la gente Avanzamos. finalmente... Lo No, de acabó esa acuerdo, de pierna acuerdo. de Y Kosovo. sentará jurisprudencia que Ya tendremos que, que sí. ver. Bueno, al tenemos